Cuando el Imperio Alemán fue creado en 1871, muchos de los estados alemanes que habían pertenecido al Sacro Imperio Germánico fueron integrados al nuevo estado bajo la autoridad de Prusia. Pero entre todos ellos, Baviera fue uno de los reinos que al integrarse al nuevo imperio no se convirtió en una provincia sometida totalmente al poder prusiano, sino que pudo conservar su monarquía, una gran autonomía y grandes privilegios políticos. ¿Cómo se transformó el territorio germánico en el siglo XIX? ¿Qué diferenció a Baviera de otros estados alemanes en ese periodo? ¿Por qué no desapareció como reino al crearse el Imperio Alemán? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Desde la Edad Media, Baviera fue uno de los territorios más importantes para el Sacro Imperio Romano Germánico. En el siglo XVII alcanzó el rango de electorado del imperio, con lo que el duque, además de obtener privilegios, tuvo la facultad de elegir a quienes serían coronados como emperadores. Pero a comienzos del siglo XIX, la situación en el Imperio Germánico cambió. En 1806, Napoleón Bonaparte suprimió el imperio, con lo que Baviera se convirtió en un reino, y el elector Maximiliano I José, de la Casa de Wittelsbach, se convirtió en el primer rey de Baviera. A partir de ese momento, Baviera se convirtió en uno de los aliados más importantes de Napoleón en el territorio germánico. Esto le permitió crecer enormemente. Al recibir territorios como Franconia y Suabia, pasó a ser una potencia mucho más grande que cuando era un ducado perteneciente al imperio, y solo era superado en extensión por el reino de Prusia. Pueden cuestionar mis métodos, pero no pueden cuestionar mis resultados. Después de la derrota de Napoleón, las potencias europeas, al reorganizar el continente en el Congreso de Viena, en lugar de reconstruir el Sacro Imperio, crearon en 1815 la Confederación Germánica, formada por 39 estados, entre los que se encontraba Baviera, que se convirtió en uno de los 4 grandes reinos de la Confederación, junto con Prusia, Austria y Hannover. Cada uno de ellos se volvió un estado autónomo dentro de la Confederación, y a partir de entonces, Baviera se encontró en una posición muy favorable para incrementar su poder económico y político. En 1825, Luis I ascendió al trono bávaro. Durante su reinado, fomentó la industrialización del reino, promovió el desarrollo cultural y reorganizó las regiones administrativas. Donde nada puede mal ir, sal. Pero conforme avanzaba el siglo, con el aumento de las ideas nacionalistas y el estallido de la Revolución de Marzo de 1848, los territorios alemanes se enfrentaron ahora al problema de cuál de ellos debía asumir el liderazgo para crear un nuevo estado unificado. Para discutir la situación, en mayo del mismo año, los estados alemanes se reunieron en la Asamblea de Frankfurt, donde intentarían establecer los acuerdos para la unificación de Alemania. Una de las posibilidades planteadas en la asamblea era que Prusia tomara liderazgo dentro de lo que se llamaría la Pequeña Alemania, mientras que otros defendían que Austria dirigiera lo que sería la Gran Alemania. Prusia contaba con numerosas ventajas. Su territorio, población, ejército y capacidad económica estaban creciendo muy rápidamente. Y a finales de octubre, la asamblea aprobó el acuerdo que favorecía a la Pequeña Alemania y promulgó la Constitución de Frankfurt. Sin embargo, el proyecto de unificación fracasó debido a la intensificación de las protestas y especialmente después de la negativa del rey de Prusia, Federico Guillermo IV, a tomar la corona imperial que le había ofrecido la asamblea. No, es que yo no quiero tu porquería, nada más para eso me invitas. No, es que yo no lo quiero. Entonces, Prusia y Austria continuaron con el conflicto de cuál de los dos tendría el derecho de dirigir Alemania. En medio de todas estas discusiones, el reino de Baviera se encontraba en una posición particular. Baviera todavía quería conservar su posición como gran estado alemán. El rey Maximiliano deseó mantener el equilibrio entre los príncipes alemanes más poderosos, con la creación de una liga de estados llamada la Tríada, para evitar que la rivalidad entre Austria y Prusia llevara a un conflicto armado que perjudicaría directamente al estado bávaro. Y por algunos años, la mediación de Baviera pareció dar resultado. Los intentos de Prusia de reorganizar la Confederación Germánica fueron resistidos por Austria y Baviera, que participó en numerosas ocasiones en las discusiones diplomáticas. Pero el proyecto bávaro de la Tríada no logró concretarse verdaderamente. Hacia 1866, las tensiones entre Austria y Prusia se intensificaron hasta estallar en un verdadero conflicto armado, la Guerra Austro-Prusiana. Lo arruinaron todo, gracias a Dios.
El ministro presidente de Prusia, Otto von Bismarck, trató de mantener a Baviera neutral en el conflicto, pero en cambio, Baviera se colocó del lado de Austria frente a Prusia. Sin embargo, la guerra terminó rápidamente, con la victoria de Prusia en junio de ese año. Entonces, Prusia creó la Confederación Alemana del Norte, y Austria fue obligada a ceder su control e influencia sobre los estados alemanes del sur, pero Baviera no fue incorporada de inmediato a la Confederación. Bismarck consideró que mantener al fuerte reino bávaro y a los estados que estaban bajo su influencia fuera de los territorios controlados directamente por Prusia era conveniente para mantener la estabilidad después del conflicto. Pensar correcto es lo que hago. Así que Baviera, Württemberg, Baden y Hesse-Darmstadt permanecieron fuera de la Confederación, pero aún debieron aceptar algunas condiciones, como mantener con Prusia alianzas militares en caso de que estallara otro conflicto. Así, Baviera conservó su gobierno, su rey, su administración y su propio ejército en tiempos de paz. Hacia 1870, el emperador francés Napoleón III comenzó a pretender que el Palatinado bávaro se integrara a Francia como compensación de las pérdidas tras las guerras napoleónicas. Así que el rey Luis II de Baviera firmó en ese mismo año una alianza con Prusia y en contra de Francia, con lo que su relación con el reino pruso comenzó a ser más estrecha. Y en poco tiempo estalló la guerra franco-prusiana. Los estados alemanes del sur, liderados por Baviera, lucharon contra las fuerzas prusianas en contra de Francia, que terminó derrotada pocos meses después. La guerra en conjunto contra Francia contribuyó al fortalecimiento de las ideas de unidad nacional en el territorio alemán, y en 1871 Luis II de Baviera propuso que el rey Guillermo I de Prusia fuera proclamado emperador de Alemania o Kaiser del nuevo imperio alemán. Porque somos amiguis. Los territorios alemanes fueron unificados, incluyendo la Confederación Alemana del Norte y todos los estados alemanes del sur, solo con la excepción de Austria. Pero en ese momento, en el reino bávaro surgió la pregunta de lo que pasaría con su territorio dentro del nuevo imperio. Bismarck consideró que convertir a Baviera en una provincia del estado pondría en peligro la aparente estabilidad política lograda, ya que Baviera era vista como un territorio lo suficientemente fuerte como para provocar una resistencia importante si se le trataba ahora como un territorio más controlado por Prusia. Además, su gran importancia, tanto económica como política y territorial, podría contribuir al desarrollo del imperio si se integraba a él. Por su parte, la delegación bávara, dirigida por el conde Otto von Brandsteinburg, se dispuso a negociar su nueva posición dentro del nuevo imperio. Los bávaros exigieron numerosas garantías que les aseguraban una posición privilegiada. Tómalo o déjalo. Las condiciones fueron aceptadas por Prusia, y en noviembre de 1870 se firmaron los llamados Tratados de Noviembre, con los cuales Baviera aceptaba formar parte del nuevo imperio alemán a cambio de recibir derechos y privilegios especiales. Además de conservar su estatus como reino y por lo tanto su gobierno dirigido por la Casa de Wittelsbach, pudo conservar sus instituciones internas y su propio ejército, el cual solo podía quedar bajo el mando directo del Kaiser en tiempos de guerra. Esto lo diferenció de lo que ocurrió en otros estados alemanes, cuyos ejércitos sí quedaron integrados a la autoridad prusiana. El 18 de enero de 1871, Guillermo I de Prusia fue proclamado emperador alemán en el Palacio de Versalles, y Luis II siguió siendo rey de Baviera. Y aunque el reino ya no era un estado completamente independiente, ya que ahora la política exterior era dirigida por Prusia y existían leyes imperiales que se aplicaban a todo el territorio, aún conservó una gran autonomía interna. Ahora se autocontrola. Además, el reino podía participar directamente en el Bundesrat, que representaba los gobiernos de los diferentes estados alemanes, con lo que tenía poder de decisión en los asuntos imperiales. Durante el resto del siglo y el comienzo del siguiente, Baviera conservó su posición y su estatus. Sin embargo, la situación cambió al finalizar la Primera Guerra Mundial. En 1918 estalló en Baviera la Revolución Alemana, que obligó al rey Luis III a abandonar Múnich, con lo que en la práctica terminó el gobierno monárquico en Baviera y comenzó la caída sucesiva de los demás monarcas alemanes. El 8 de noviembre de 1918 fue proclamada la República Soviética de Baviera, con lo que finalmente desapareció el Reino de Baviera y con ello
más de 700 años de gobierno de la casa de Wittelsbach. Un saludo muy especial para los miembros del canal, Eduardo Celedón, Jorge Álvarez y Oscar Delgado. Nos vemos en el próximo video.